Muy buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. El día de hoy para nuestro evento de presentación de resultados del proyecto de vigilancia ciudadana, recursos públicos del proceso electoral 2021, contingencia sanitaria de la COVID-19. Para ello le voy a dar el uso de la palabra a la maestra María de los Ángeles Estrada González, la directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, quien será nuestra encargada de conducir y moderar este evento. Muchísimas gracias, maestra. Bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. El día de hoy nos complace mucho presentar los resultados de este ejercicio que hicimos en coordinación con la Agencia para el Desarrollo ACGESOC y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Se llamó Vigilancia Ciudadana en el uso de los recursos públicos frente al proceso electoral 2021 y la contingencia sanitaria del COVID-19. ¿De qué se trató este ejercicio? Básicamente, este es un proyecto cuyo objetivo principal es el desarrollo de indicadores para medir la reducción de riesgos de corrupción presentes en programas sociales y cómo es que se implementan a nivel local en los estados. Este proyecto está dirigido a atender los efectos económicos y sociales provocados por la crisis de COVID-19. Como ustedes saben, los recursos que se destinan a programas sociales es poco probable que reciban algún tipo de auditoría y básicamente este proyecto buscó desarrollar esa parte de revisión de cómo se están aplicando los recursos públicos, los recursos de todos nosotros en los programas sociales de los que nos van a hablar ahorita mismo la doctora Ana Olga Rodríguez Betancourt y todos nuestros ponentes. Déjenme presentárselos, por favor. Voy a empezar con la doctora Ana Olga Rodríguez. Ana Olga su área de experiencia es transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, así como gobierno y parlamento abierto. La doctora Ana Olga es licenciada en Economía por la UNAM, es maestra en Educación con especialidad en Humanidades por el TEC de Monterrey, maestra en Creación de Estrategia y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctora en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona también. Como referencia de su experiencia académica, voy a decir algunas muy pocas cosas porque el expediente, el CV de la doctora Ana Olga Rodríguez es inmenso y además muy interesante, pero por mencionar algunas cosas, es docente de varias universidades del país, como la UNAM, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Pedagógica Nacional y obviamente el Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna. En esta institución tiene más de 30 años de experiencia docente en diversas áreas, entre las que destacan las relacionadas con la democracia, la gobernanza y la participación ciudadana. Muchísimas gracias, doctora Ana Olga Rodríguez, por estar el día de hoy aquí. Nuestro siguiente ponente será Alfredo Elizondo. Alfredo es egresado de la licenciatura en Ciencia Política por el TEC de Monterrey, en el Campus Ciudad de México. Actualmente se desempeña como coordinador del programa de iniciativas estratégicas de GESOC y como coordinador del colectivo por un presupuesto sostenible, que es un grupo de 9 organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación especializados en el análisis del ciclo presupuestario. Desde el 2011, Alfredo ha participado en la construcción del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales, que es el instrumento acreedor al primer lugar del Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Gubernamental, justamente en ese año, en el 2011. Entre los principales temas de investigación que desarrolla Alfredo se encuentran el desempeño y la rendición de cuentas de políticas y programas públicos, presupuesto por resultados y gestión de desempeño, participación ciudadana, sistema político mexicano, transparencia y acceso a la información pública, gobierno abierto, entre otros, y todo esto dentro del área de gestión pública de GESOC. Muchísimas gracias, Alfredo, por acompañarnos el día de hoy.
Contamos también con la presencia de Francisco Raúl Álvarez, muchas gracias, actual presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Déjenme presentarlo rápidamente. Francisco es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana de Puebla, es maestro en Análisis Político y Medios de Información, también por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es especialista en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de acceso a información, transparencia, participación ciudadana, gobierno abierto, ética e integridad, así como prevención y combate a la corrupción. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector público, ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y, como les mencionaba, actualmente es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Finalmente, déjenme presentarles al doctor Roberto Moreno. Él estudió Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas por el ITAM. Adicionalmente, ha realizado diversos cursos de posgrado en temas de anticorrupción, transparencia y acceso a la información. Actualmente, Roberto es titular de la Unidad de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, de la SESNA, y entre las atribuciones de su unidad se encuentra nada más la de diseñar propuestas de política pública anticorrupción, así como elaborar anteproyectos de metodología, indicadores y evaluación de las políticas integrales en la materia, a efecto de acordarse en la Comisión Ejecutiva para que previa aprobación de dicho órgano colegiado sean sometidas a la consideración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Una reseña pequeñita de la importancia que tiene la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Bueno, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a la doctora Ana Olga para que nos haga una presentación de los resultados de este proyecto. Muchísimas gracias, Ana. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer a la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública la invitación para estar yo aquí compartiéndoles este ejercicio de participación ciudadana. Agradecer también a GESOC por la invitación que nos hicieron hace ya un poco más de un año para integrarnos a este ejercicio de vigilancia ciudadana. Voy a compartirles básicamente dos cosas. Primero, alguna información del tamaño, digamos, de la participación de los estudiantes universitarios en este ejercicio y posteriormente me voy a enfocar pues al impacto en la formación ciudadana, porque nosotros como institución educativa pues estamos justamente preocupados y ocupados por no solamente generar buenos egresados en su área de especialidad, sino fortalecer la formación ciudadana. Aquí estamos viendo un poco la participación que hubo en el año 2021, en los 2 semestres académicos. Logramos la participación de 97 alumnos de pregrado de diferentes campus, 8 entidades fueron las que se integraron en el 2021 y participaron estos estudiantes evaluando 28 programas. Aquí tenemos un gráfico que nos ilustra cuáles fueron las entidades. A lo mejor la letra está un poquito chiquita, pero fue el estado de Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Zacatecas. Vienen en azul el número de estudiantes que estuvo participando en cada entidad y en naranja el número de programas que se evaluaron. Aquí quizá vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, que hay una participación importante de alumnos, es el campus que más alumnos integró a este proyecto, y la razón es que la participación se hizo a través básicamente de 3 estrategias. La primera fue buscar que en alguna materia que se abordaran este tipo de temas, se pudiera incorporar la participación de los alumnos como parte de su proyecto de clase. Es el caso, por ejemplo,
del campus Chihuahua. La otra estrategia consistió en, de alguna manera, aprovechar algunas asociaciones de estudiantes, asociaciones estudiantiles, en particular el Poder de Uno, que es una asociación de estudiantes que nace en el Campus Laguna en 2017 y hoy tiene presencia en otros 3 campus más y que tiene como perfil justamente la participación en los temas de transparencia y rendición de cuentas. Entonces ellos fueron colaboradores importantes en esta necesidad de convocar estudiantes que se sumaran al proyecto. Y por último, tener también algunos maestros en algunos campus que sean sensibles a estos temas y que nos ayudaron a esta convocatoria. Antes de pasar a la siguiente, me gustaría decirles que la participación de los estudiantes pasa por diferentes fases. La primera es el proceso de integración, como ya les comenté, con esos 3 mecanismos. Y la segunda es una fase de capacitación, porque aquí es importante también aclarar que la mayor parte de los participantes, de los alumnos, no son de carreras vinculadas, por ejemplo, a Derecho o a Ciencias Políticas, son ingenieros, mecatrónicos, diseñadores, arquitectos del área de negocios, lo cual me parece muy relevante porque el impacto en aprendizaje y experiencia que tienen, justamente por no ser de áreas relacionadas con las ciencias sociales, es todavía mayor. Entonces, proceso de capacitación a través de GESOC, una metodología muy robusta en la que tienen los estudiantes que incorporarse, es la primera fase. La segunda es un proceso de investigación de la información que se requiere para hacer la evaluación de los programas sociales, un proceso también muy detallado, más de 60 variables que tienen que investigar, desde aprender los estudiantes en dónde está la información, en qué portales, todo con el acompañamiento, por supuesto, de GESOC. La tercera fase es la evaluación de esa información, ¿no? Para poder dar resultados de qué riesgos de corrupción tienen los programas que están siendo estudiados. La última fase es muy importante porque nuestros estudiantes son los responsables de presentar los resultados frente a las autoridades responsables de los programas de gobierno o de las autoridades responsables de la fiscalización o de los sistemas estatales anticorrupción. Aquí también es importante decir que esta participación estuvo orientada a evaluar programas estatales, algunos también municipales. Entonces, es un proceso importante en donde vamos siempre con el respaldo, el conocimiento y la experiencia de GESOC. Y en términos, digamos, educativos de impacto en la formación, quiero compartirles aquí 6 aspectos rápidamente. Lo primero, decirles que esta experiencia encaja perfectamente con el modelo educativo del TEC de Monterrey. En los últimos años, el TEC ha estado orientado a que los estudiantes aprendan y desarrollen competencias enfrentándolos a situaciones reales, a retos reales y acompañados de socios formadores. En este caso, GESOC es un socio formador excelente que ha permitido desarrollar un montón de conocimientos y habilidades en estos 97 estudiantes. De tal manera que estamos hablando de que los estudiantes han podido desarrollar muchas competencias, conocimientos, habilidades, conocimientos, por ejemplo, de lo que es el sistema de transparencia, cuáles son los órganos que están salvaguardando, ¿no?, los recursos públicos, dónde se consigue la información, habilidades de evaluación, de comunicación, muchas competencias. Y el conocimiento de metodologías, sobre todo sistémicas, porque aquí hay una cosa muy importante. El ciudadano común conoce de la corrupción, se queja de la corrupción, pero no entiende que la corrupción es más allá de 2 o 3 personas que hacen un uso indebido de los recursos. Es un sistema, y entender que es un sistema pasa por metodologías sistémicas. Entonces, eso creo que ha sido un gran aporte de este ejercicio. También es importante que los estudiantes se dan cuenta que participar en estos proyectos son proyectos que permiten tener una incidencia, es decir, tener un impacto real en las autoridades que son responsables de estos programas. Es decir, no es un ejercicio académico que se va a archivar, sino que tiene como resultado, ¿no?, entregar estos resultados a las autoridades correspondientes. La capacidad de diálogo con las autoridades que han desarrollado nuestros alumnos ha sido verdaderamente sorprendente. A mí me han dejado muy satisfecha porque no estamos acostumbrados como ciudadanos a tener un diálogo con autoridades.
y más cuando las autoridades pues son los expertos en los temas y los estudiantes, ¿no? Un estudiante de mecatrónica o de arquitectura, y se han plantado muy bien. ¿Por qué? Porque van muy seguros, porque han trabajado varios meses de manera muy concienzuda, muy detallada y muy asesorada para poder estar frente a la autoridad y decirle, estos son los riesgos del programa. Otra ventaja es que hemos podido desplegar entonces una red de universitarios en varios campus que se han movilizado con el mismo objetivo, y esto es verdaderamente pues, muy importante para el sistema TEC de Monterrey. También con esta experiencia se ha dado oportunidad de fortalecer al grupo estudiantil El Poder de Uno, que eso nos parece también maravilloso. Y finalmente decirles que quizá lo que cierra todo este cúmulo de aprendizajes y de experiencias es que sobre todo es una experiencia de empoderamiento de nuestros alumnos, ¿no? Que se dan cuenta que son capaces de lograr incidir en el problema que nos preocupa y nos debería ocupar a todos, de disminuir, contrarrestar la corrupción en nuestro país. Entonces, bueno, yo me congratulo de haber participado y felicito a todos los que están aquí apoyándonos, la iniciativa, GESOC, las autoridades, por supuesto, que han estado en el caso particular de Coahuila muy receptivas. La semana pasada acabamos de tener justo un seguimiento a la evaluación que se hicieron de algunos de los programas. Entonces, pues muchas gracias. Aquí dejo yo mi participación. Ana, muchísimas gracias. A la doctora, Ana Rodríguez. Quiero pedir una disculpa porque cuando hice la presentación olvidé presentar a la licenciada Teresa Guajardo Berlanga, que nos está acompañando vía remota desde Coahuila. Ellos fueron grandes aliados nuestros y de GESOC para el desarrollo de este proyecto. Déjenme, por favor, presentar a la licenciada Teresa Guajardo Berlanga. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con diversos diplomados en Transparencia, Buen Gobierno por el TEC de Monterrey, en Políticas Públicas, por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, también en materia de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Coahuila, un diplomado también de Contabilidad Gubernamental por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental. Fue presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, del cual formó parte durante 13 años. Coordinó la Comisión de Educación de la COMAIP, que es esta comisión de transparencia, impulsó la nueva Ley de Acceso a Información Pública, Protección de Datos Personales en el Congreso de Coahuila. Dentro del Sistema Nacional de Transparencia ocupó la Secretaría Técnica de la Comisión de los Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, y es conferencista en materia de transparencia, acceso a información, rendición de cuentas, protección de datos personales y ha escrito diversos artículos publicados en medios de comunicación. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Una disculpa por no haberla presentado desde un principio. Si me permite darle la palabra a Alfredo y posteriormente que usted pueda también intervenir. Entonces, muchísimas gracias y nuevamente una disculpa. Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar el día de hoy para poder presentar justamente los resultados de este proyecto denominado Vigilancia Ciudadana en el uso de recursos públicos frente al proceso electoral 2021 y la contingencia sanitaria de la COVID-19. Sin duda, esta presentación es el resultado de un esfuerzo muy amplio que se ha venido haciendo ya desde el año 2020, conjuntamente con el TEC de Monterrey. Por supuesto, agradecer a la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, tanto por la realización de este evento como por todo el trabajo conjunto que hemos desarrollado desde entonces. Por supuesto, agradecer a la doctora Ángeles, a la doctora Ana Olga, a Juan José, por todo el apoyo que nos han brindado
para poder colaborar en el desarrollo de estas actividades. Por supuesto, saludar y agradecer la presencia tanto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, de Roberto, también la participación y la presencia del Comité de Participación Ciudadana, vía Francisco Álvarez, y por supuesto saludar a la secretaria Teresa Guajardo, que por supuesto ha sido uno de los grandes aliados que hemos tenido localmente, en particular en el estado de Coahuila. Un poco para poder describir de manera muy breve en qué consistió, además de lo que ya ha comentado la doctora Ana Olga, este proyecto, es importante mencionar que, esta estrategia forma parte, digamos, de un ejercicio que hemos venido impulsando desde GESOC desde el año 2020 y que justamente está relacionado con esta idea de cómo podemos fomentar la participación ciudadana para poder realizar, en este caso, la vigilancia de recursos públicos destinados a aquellos sectores con mayores vulnerabilidades en el ámbito local. Esto lo hemos hecho gracias al apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, y también de la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, que nos han permitido en este caso poder desplegar este ejercicio. Y esto lo hicimos también a partir del desarrollo de una herramienta que denominamos herramienta de identificación de riesgos de corrupción en programas sociales locales, IRPROL. Ahorita les voy a decir un poco de dónde surgió esta herramienta, pero que, como comentaba la doctora Ana Olga, justamente nos ha permitido tener, digamos, un cimiento metodológico, es decir, esta evaluación que se ha hecho de los riesgos de corrupción a este tipo de programas sociales que implementan los gobiernos estatales o municipales, no es, digamos, una evaluación que se realiza con base en percepciones, ¿no? Sino que justamente a partir de una metodología lo que hacemos es identificar evidencia para poder evaluar una serie de variables que nos permiten tener certeza sobre si existe un riesgo de corrupción o no en un determinado programa, a partir de todo el proceso mediante el cual se implementa el programa. Porque si bien hay, digamos, algunos esfuerzos que se han realizado en términos de poder evaluar, por ejemplo, los procesos de compras públicas, ¿no? Los procesos mediante los cuales se entregan los bienes o servicios a los beneficiarios, no existía, y eso lo estuvimos analizando para la creación de la IRPROL, una metodología que pudiera, digamos, hacer una evaluación sistémica de todos los momentos en los cuales se realiza el proceso de implementación de un programa, desde que se comienza a diseñar, en el que se identifica, a quién le voy a otorgar un bien o servicio como gobierno estatal o municipal, hasta que ese bien o servicio llega a el beneficiario concreto, ¿no? Entonces, todo ese camino, en donde, por cierto, es, digamos, poco transparente, qué sucede con los recursos públicos, es lo que tratamos, digamos, de alguna otra manera, evaluar a través de esta metodología. Esta metodología parte primero de un esfuerzo que se realizó en el marco del cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, en el compromiso gasto abierto y responsable de programas sociales, en donde en el marco de este compromiso de gobierno abierto se creó una primera versión de una herramienta orientada a la identificación de riesgos de corrupción en programas sociales federales. Esta primera versión de la herramienta la generamos entre diversos centros de análisis e investigación como Transparencia Mexicana, ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, Fundar y la Red de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad, además de GESOC, justamente para poder evaluar riesgos de corrupción en programas sociales federales. Y esta, herramienta integró alrededor de unas 120 variables que se hizo un ejercicio inicial para poder evaluar los 6 principales programas sociales del gobierno federal y donde desafortunadamente tengo que decir, pues esto no ha avanzado básicamente porque no hay posibilidad de tener cooperación con dependencias federales como la Secretaría del Bienestar, Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, en el ámbito federal, pues no hemos podido avanzar demasiado debido a que no hay, digamos, un diálogo con estas autoridades del gobierno federal. Sin embargo, desde GESOC, tomando en consideración toda la experiencia que tenemos en términos de evaluación de política pública y sobre todo la política social, tanto en el ámbito federal como nacional, nos preocupamos porque, digamos que en el caso del gobierno federal, pues se implementan alrededor de unos 150 programas sociales, ¿no? Dependiendo, cada año van aumentando, disminuyendo, pero es como la media. Sin embargo, en el caso de las entidades federativas, nosotros hicimos el último conteo del año 2019, alrededor de unos 1,400 programas sociales. Y el último dato disponible, por parte de Coneval, de cuántos programas sociales implementan los gobiernos municipales, son más de 5,000. Entonces, estamos hablando de un universo inmenso de programas sociales que desafortunadamente no tienen
digamos, en la mayoría de los casos ningún mecanismo de vigilancia, y sobre todo que, pues en este caso, digamos que los incentivos para poder vigilar estos programas, pues no necesariamente están en una organización centrada en la Ciudad de México, ¿no? Sino que en realidad, pues los principales afectados en términos de cómo se utilizan los recursos públicos, pues son aquellos que están en estos estados de la República. Entonces, lo que decidimos fue lanzar una iniciativa para buscar fomentar justamente estos ejercicios de vigilancia en el ámbito local, ¿no? Bajo la idea de que pues, sería imposible que nosotros como GESOC lo pudiéramos hacer. Y en ese sentido lo que generamos fue una variante de esta herramienta de identificación de riesgos de corrupción, específicamente centrada, digamos, en las características de los programas sociales locales, porque pues, a diferencia de los programas sociales de la Federación, los programas implementados por los gobiernos estatales y municipales no necesariamente son tan complejos. En realidad, mucho de lo que se tiene que evaluar, por ejemplo, inicialmente son características básicas de institucionalidad, como que estos programas tengan reglas de operación o lineamientos, que para empezar se conozca cuál es el presupuesto que se les aprobó, temas como los padrones de beneficiarios públicos, ¿no? Vamos a ver ahorita un poco cómo estuvimos evaluando esto, pero esta herramienta nos ha permitido justamente poder detonar estos ejercicios de vigilancia en varios estados de la República. Esta metodología pues, está centrada en estas 6 dimensiones de evaluación, que como les decía, la idea es que tenga un carácter sistémico, en donde se evalúa, por ejemplo, en la parte presupuestaria todo el manejo de los recursos públicos, la parte operativa en cómo se va implementando este tema de los procesos para poder hacer llegar los bienes y servicios a la población, el manejo del padrón de beneficiarios, cuáles pueden ser posibles procesos de participación ciudadana presentes en la implementación de los programas, que regularmente se trata de los esquemas de Contraloría Social, los esquemas de fiscalización mediante la realización de auditorías y también ejercicios de evaluación a este tipo de programas para poder determinar si eventualmente pues existen riesgos de corrupción, que no es otra cosa que espacios para que a partir de esas, digamos, lagunas o rendijas se puedan detonar actos de corrupción, ¿no? Entonces, esta herramienta sobre todo tiene un carácter preventivo, ¿no? Por supuesto, se puede avanzar hacia el análisis de posibles prácticas de corrupción, pero sobre todo lo que queremos realizar con esta herramienta es un análisis para poder prevenir la corrupción. Y en ese sentido, digamos, tiene esta estructura en donde cada una de las dimensiones que les acabo de mencionar está compuesta por una serie de variables de riesgo, que son 60 variables. A partir de cada una de esas 60 variables hay una serie de parámetros o, digamos, aspectos que se evalúan sobre cada variable y después vamos identificando si se puede encontrar información que nos permita o no aseverar la existencia de un riesgo de corrupción. Y, por supuesto, lo que hacemos es describir el tipo de riesgo. Y a partir de eso, pues creamos una semaforización, ¿no? Para saber si eventualmente en determinada variable hay un mayor riesgo o no. Y esto es, por ejemplo, una variable que tiene que ver con el uso de información para la difusión de un programa social. Por ejemplo, si el programa, la forma en la que se busca difundir está, digamos, adecuada a la población objetivo del programa, si es un programa que está orientado para personas con discapacidad, pero, por ejemplo, su difusión se hace solamente a través de redes sociales, donde no hay lenguaje de señas, ¿no? Pues claramente el modo en el que se está difundiendo no necesariamente está orientado a la población a la cual se busca llegar. Y bueno, a partir de eso hacemos una evaluación para cada uno de estos parámetros y con base en la búsqueda de evidencia podemos identificar en dónde existe o no este riesgo de corrupción y, por ejemplo, podemos asociarlo a temas como el favoritismo, el uso clientelar del programa o su uso político-electoral, dependiendo el tipo de variable. Ahora bien, bueno, esta herramienta lo que nos permite es, por una parte, poder identificar en términos cuantitativos cuál es, por ejemplo, el porcentaje de riesgos de corrupción en un programa, que por supuesto eso nos ayuda mucho, pero también en términos cualitativos nos permite identificar con claridad cuál es el tipo de riesgo y cómo se puede solventar, ¿no? Por ejemplo, si es un riesgo relacionado con el padrón de beneficiarios y se requiere, por ejemplo, implementar controles en cómo se dan de alta o de baja los beneficiarios, si se refiere al asunto de compras públicas, si se realizan mediante procesos competitivos o no, eso ya nos permite tener una idea muy clara de cuáles pueden ser aquellas medidas para corregir ese riesgo, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una de las virtudes de esta herramienta. Y a partir de esto, digamos, originalmente lo que teníamos era un esquema realizado en una matriz de Excel, donde teníamos estas 60 variables, pero después decidimos desde GESOC realizar una herramienta web
que es la IRPRO, que ustedes pueden ver directamente en pantalla la dirección electrónica, y esta herramienta lo que nos ha permitido es que esta evaluación ya se hace directamente en línea. Incluso la podrían hacer pues cualquiera de ustedes, el tema es solamente poder registrarse, ¿no? Poder indicar cuál es el programa social que ustedes quieren analizar, y a partir de eso ustedes ya pueden analizar, por ejemplo, de la manera en que lo hicieron los estudiantes del TEC de Monterrey, de la manera en que lo han hecho organizaciones de la sociedad civil, el programa social que ustedes consideren pertinente. Además de eso, gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana, recientemente hemos podido incluir otros 2 módulos que tienen que ver con el módulo de la herramienta para evaluar las variables, los programas sociales federales, porque originalmente solo estaban los locales, y también gracias a esquemas de cooperación que tenemos con la CESNA y también con estos laboratorios de políticas públicas. Recientemente incluimos un módulo para evaluar el diseño de los programas, sobre todo pensando en aquellas administraciones estatales que acaban de iniciar, en donde justamente pues, los programas que están creando, la verdad es que en muchas ocasiones se diseñan un poco en términos de improvisación, ¿no? De lo que se le ocurre al gobernador o al subsecretario. La idea es más bien que a partir de esta herramienta se pueda tener una especie de herramienta autodiagnóstica que les pueda indicar, oye, pues está muy bien que tú tengas esta idea, ¿no? Pero si, por ejemplo, no tienes contemplado un mecanismo de control cuando se están otorgando los bienes y servicios a la población, o no eliges de manera competitiva, por ejemplo, en un programa de transferencias monetarias, a quién va a hacer esas transferencias, sino más bien, por ejemplo, lo haces con el banco X o Y, en donde tienes contratado la mayor parte de tu deuda pública, ¿no? Entonces, es digamos, un instrumento que lo que permite es justamente prevenir los riesgos de corrupción desde que se está diseñando el programa para que estos riesgos no se repliquen hacia adelante, ¿no? Entonces, esta herramienta pues, nos ha permitido también poder, digamos, hacer más expansivo el análisis de este tipo de riesgos. Y justamente, bueno, estas son las entidades en donde hemos desarrollado estas actividades. En su mayoría están centradas en el norte y occidente del país. Hemos hecho algunos ejercicios, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, también en Tabasco y en el centro como el estado de México y Querétaro. Pero bueno, esto ya nos ha permitido tener, digamos, una serie de hallazgos específicos. Habrá que decir que también, y ahorita lo vamos a ver más en detalle, en qué hemos trabajado con los grupos de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, pero pues esto ya nos ha permitido poder tener algunos hallazgos generales, ¿no? Es decir, aquellos riesgos de corrupción que no solamente aparecen en 1 o 2 programas, sino que más bien son comunes a la mayoría de los programas, y ahorita los vamos a ver un poco más adelante. Bueno, solamente decir que en términos, digamos, como del promedio de estos riesgos de corrupción por cada uno de los programas que se han analizado, pues ustedes pueden ver que el porcentaje de riesgos de corrupción para cada una de las dimensiones es superior al 50%, es decir, por lo menos lo que sabemos es que la mitad de las variables, por lo menos 30 de estas 60 variables que contempla el modelo, en varias de las dimensiones existen riesgos de corrupción, ¿no? Entonces, esto nos da a entender que, como pues indicaba hace un rato la doctora Ana Olga, existe, digamos, esta suerte de debilidad institucional en los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para poder desarrollar este tipo de programas y luego para implementarlos. Esto lo que abre son las rendijas, como decía yo, para posibles actos de corrupción. Por eso es muy importante tener este tipo de ejercicios. Y también, como decíamos, pues la idea es que esto no se quede únicamente en el plano meramente analítico, sino que esto lo podamos llevar a la práctica, ¿no? Entonces, en el caso específico de lo que hemos hecho con la comunidad del Tecnológico de Monterrey, hemos conformado 28 grupos de estudiantes universitarios en las entidades federativas que ustedes ven en pantalla, y a partir de eso hemos generado una serie de análisis de políticas públicas de desarrollo social, tanto implementados por los gobiernos estatales como por los gobiernos municipales, porque como les decía, pues el abanico es muy amplio en términos del número de programas. Y lo que hemos podido identificar, por ejemplo, de algunas características básicas de los programas sociales es que, bueno, en su mayoría, el 86% de los programas que se han analizado tienen reglas de operación, pero apenas el 61% transparentan el padrón de beneficiarios, es decir, a quién le otorgan los bienes o servicios. Desafortunadamente, apenas un cuarto de los programas puede identificar con claridad a la población a la cual le quiere entregar los bienes y servicios, es decir, no basta con decir, bueno, yo le quiero dar no sé, una transferencia monetaria a madres solteras, eso está muy bien, pero ¿qué características tienen esas madres solteras? ¿En dónde se encuentran territorialmente? ¿No? Por ejemplo, si es un programa estatal, si hay, digamos, una distribución significativa mayor en determinados municipios o no, si existen algunos controles para que justamente se pueda acreditar que se trata de una madre soltera, en fin, este tipo de definiciones apenas un cuarto de los programas la tienen. Algo que es importante es que cerca de 2/3 partes se puede conocer
cuál es el presupuesto que se les aprobó para que se puedan implementar este tipo de programas, pero al final del año solo tenemos datos del 25% de los programas sobre cuál fue el presupuesto que ejercieron. Es decir, para 3/4 partes de estos programas analizados, pues no sabemos cuáles fueron los recursos que al final del día se utilizaron, ¿no? Entonces, ahí hay un amplio margen como para que se pueda hacer un uso, digamos, discrecional de estos recursos. En términos de evaluaciones, por ejemplo, de diseño, ni siquiera el 3% de estos programas han sido evaluados, es decir, si acaso 1 o 2, ¿no? Lo cual es realmente preocupante, porque la agenda de evaluación en lo local lo que nos dice es que estos tipos de programas pues no se someten a este tipo de ejercicios y pues para el tema de poder darle seguimiento a si estos programas realmente cumplen con metas y objetivos específicos, medibles, verificables, pues solamente el 7% de estos programas reportaron avance en sus indicadores. De los demás, pues no tenemos información de realmente cómo fueron avanzando. Entonces, como ustedes pueden ver, estas características ya nos dan un primer panorama de en dónde están algunos de los principales problemas en términos de riesgos de corrupción de los programas sociales analizados. Ahora bien, esto es, digamos, una tabla y que por supuesto ya se cuenta con la presentación y se las podemos facilitar, de programa por programa, en donde fueron, digamos, las áreas de riesgo que se fueron identificando en términos de los porcentajes, ¿no? De todos los programas que se analizaron por parte de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y también, bueno, como decía yo, algunas áreas comunes, ¿no? El tema de que en muchos programas no se conoce el presupuesto que ejercieron en el área en la dimensión de presupuesto, que eso puede abrir la posibilidad de potenciales desvíos de recursos, el uso político electoral de los programas. En la parte de operación, por ejemplo, el tema pues que no se cuenta con este asunto de la identificación de las poblaciones y que esto, por ejemplo, también abre espacios para que haya estas prácticas de favoritismo. En términos del padrón de beneficiarios, pues también un uso, digamos, discrecional de la información de beneficiarios, y también en términos de participación ciudadana, pues prácticamente la inexistencia de este tipo de ejercicios de control, digamos, reconocidos por parte de los programas, como la Contraloría Social o los ejercicios de vigilancia ciudadana, pues son, digamos, prácticamente inexistentes, ¿no? Lo que nos dice también que en lo local hay muy poca vigilancia sobre este tipo de programas, y en términos de fiscalización y de evaluación, como les decíamos, pues muy poco en términos de qué fue lo que se ha venido realizando en términos de evaluación. Ahora bien, a partir de eso hay, digamos, una serie de recomendaciones que por una parte están orientadas a cada uno de los programas y que son, digamos, algunas recomendaciones que son comunes a este tipo de programas, como el tema de pues, contar con información detallada del presupuesto, tanto el que se les aprueba como el que eventualmente acaban gastando, contar con reglas de operación y también actualizarlas, poder informar los resultados de la implementación de los programas a partir de indicadores, que se realicen ejercicios que fomenten la participación ciudadana y también los ejercicios de fiscalización y evaluación, pero otras recomendaciones que digamos son más de carácter global y que para nosotros son relevantes porque justamente por eso es una de las razones que invitamos tanto a Roberto como a Francisco, que pueden hacer, digamos, las autoridades que tienen atribuciones en términos de control de la corrupción, es decir, los sistemas estatales anticorrupción, por ejemplo. En el caso de la Secretaría, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, pero también las Secretarías Ejecutivas en lo local, pues claramente hay una serie de atributos que ya son muy reconocibles en términos de qué se tiene que observar y monitorear para poder identificar estos riesgos de corrupción de manera muy temprana, ¿no? Es decir, si tú tienes un mecanismo en el cual tú puedes identificar si un programa tiene reglas de operación o no, si transparenta su presupuesto, si transparenta, por ejemplo, el padrón de beneficiarios, si cuenta con indicadores. Estos primeros indicios ya le pueden decir, por ejemplo, a las secretarias ejecutivas del Sistema Nacional y de los sistemas estatales, bueno, aquí hay, digamos, una serie de alertas y que, por tanto, se podrían activar acciones para que, en este caso, este tipo de riesgos se puedan ir corrigiendo, ¿no? Desde el Comité de Participación Ciudadana, por ejemplo, impulsar justamente este tipo de ejercicios, porque como les decía, pues nosotros lo hemos hecho de alguna otra manera tratando de hacerlo de forma proactiva en este momento, porque tampoco hay, digamos, una normativa que vincule directamente estos ejercicios. En el caso, por ejemplo, de los diálogos que hemos tenido con la CEFIR de Coahuila, ha sido gracias a la apertura de la propia secretaria y todo su equipo que hemos podido avanzar esta agenda, pero también ha habido otros estados en donde esto no ha avanzado. Por ejemplo, recuerdo un ejercicio que hicimos, que no necesariamente fue con estudiantes del TEC de Monterrey, pero sí con organizaciones de sociedad civil en Mazatlán, Sinaloa, donde el gobierno municipal no se interesó por los resultados, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, del gobierno estatal de Zacatecas, que recientemente entraban en funciones, recibieron los resultados, hemos estado estableciendo, digamos, conversaciones para que se les pueda dar seguimiento, pero pues justamente desde los comités de participación ciudadana nos parece que puede ser, digamos, algunos de los sitios idóneos donde se pueda detonar este tipo de agendas y que justamente esto nos permita pasar, digamos, de lo que tenemos hasta ahora, que ha sido un ejercicio sistemático, organizado, pero proactivo desde la sociedad civil, la academia, ¿no?, en conjunto, a un ejercicio institucionalizado, que al final del día es lo que nos importa, porque esto, digamos, tiene repercusiones muy concretas. Ha sido y fue uno de los motivos de realizar este ejercicio en periodo de pandemia por todas las implicaciones derivadas de estos nuevos programas que se estaban creando, que prácticamente no tenían, digamos, mucha idea de qué era lo que querían hacer, además de repartir bien esos servicios o transferencias monetarias, pero hay, digamos, coyunturas específicas en donde esto cobra más relevancia. La primera de ellas, por ejemplo, los procesos electorales, ¿no? En este caso, el año pasado, por ejemplo, hicimos este tipo de ejercicios justamente pensando en el proceso electoral federal, pero ahora mismo, en este mismo año, pues hay una serie de procesos electorales en distintas entidades federativas. El segundo, y también muy relevante, es cuando inician gestiones los gobiernos estatales, que como les decíamos, justamente lo que vemos es que hay mucha improvisación en el diseño de los programas, pero poco, digamos, sentido de que lo que no conviene es justamente hacer eso, improvisar. Y en tercero, y muy importante, es el momento de la discusión de los presupuestos, porque si no se establecen este tipo de candados, y con eso termino, en el momento en el cual se están diseñando los presupuestos, se discuten, se aprueban, pues entonces esto va a seguir, ¿no? Y justamente es hacia donde queremos llevar esta discusión. Y pues bueno, sin más, yo agradezco nuevamente la invitación a la ITAC por este evento y dejaría yo mi intervención hasta aquí. Muchas gracias. Gracias al maestro Alfredo Elizondo de la GESOC. Déjenme pasarle el micrófono al maestro Roberto Moreno, quien nos va a hablar acerca de las aportaciones del proyecto a las labores de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante, Roberto, gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer obviamente a la iniciativa, a GESOC, Ángeles, Olga, Alfredo, Juan José, muchas gracias por convocarnos a este importante espacio y darnos a conocer estos resultados. Un saludo obviamente también aquí al maestro Francisco Álvarez, a la licenciada Guajardo que nos acompaña ahí en Coahuila. Un gusto compartir panel con ustedes. Y bueno, yo inicio primero felicitando obviamente a los alumnos que participaron, ¿no?, a la iniciativa, a GESOC, por hacer pues proyecto y comprobar una metodología, ¿no? A veces la participación ciudadana y lo técnico no tienen que ir desligados, al contrario, creo que esta es una de las mejores participaciones ciudadanas cuando viene con una propuesta de política pública, cuando se comprueba, ¿no?, un hecho, y hay que decirlo, riesgos de corrupción no significa que exista corrupción, ¿no?, sino obviamente estamos del lado preventivo, del lado en que no solamente el Sistema Nacional Anticorrupción, sino otros sistemas nacionales pueden ver estos resultados y también adecuar, ¿no?, ciertos programas, políticas o planeación para la mejora de sus procedimientos u obviamente alcances. Yo quiero responder la pregunta de cómo estos resultados pueden aportar a la Secretaría Ejecutiva, pero no solamente a la Ejecutiva Federal, sino a las Secretarías Ejecutivas Estatales y al propio Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que recordar que hace 2 años se aprobó la Política Nacional Anticorrupción. Ahí hubo una pequeña consulta ciudadana, 20,000 ciudadanos participaron aproximadamente en esta consulta y uno de los grandes resultados que nos dejó obviamente tanto empresarios, ciudadanos, académicos que participaron en ella fue exactamente que veían que el fenómeno de la corrupción ya no solamente es exclusivo del gobierno, sino ellos también se veían parte de ese problema, pero algo muy importante que nos dejó esa retórica fue que ellos querían ser parte de la solución. Hoy en día el ciudadano, lo que vemos hace 10 años es, no solamente dicen soy el problema, quiero ser parte de la solución, pero el gobierno no nos está abriendo estos espacios. Hoy en día el ejercicio que hace el TEC de Monterrey, obviamente junto con la metodología de GESOC, nos deja un gran aprendizaje. Si bien es cierto,
el Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la política nacional, de los programas de implementación, de los programas estatales, tiene que ir abriendo estos espacios, obviamente con otras instituciones que son parte también del Comité Coordinador y que están en otros sistemas nacionales. Hoy en día nos dan una metodología para decir, se puede hacer participación ciudadana, ¿no? Se puede llevar propuesta de política pública, no necesariamente, y digo, el gobierno nos tiene que abrir o no la puerta, pero está. El primer punto es que la Política Nacional Anticorrupción sí reconoce esta falta de espacios, y es por eso que plasmó en sus prioridades el que los comités de participación ciudadana, y digo, no me quiero meter aquí porque seguramente aquí Francisco va a hablar sobre ese tema, incentiven en la sociedad civil, en la academia, en los organismos internacionales, metodologías que puedan ser probadas exactamente por los ciudadanos y que nos alerten de estos riesgos. Entonces, estos resultados sin duda le va a servir a los comités de participación ciudadana para probar una metodología, obviamente, para seguir fortaleciendo, para poder evaluar otros programas sociales que no solamente son los 28, sino que obviamente otros programas sociales que vayan teniendo los propios comités estatales como estratégicos, como importantes dentro de las diferentes sociedades y dentro de diferentes regiones. Un segundo punto es que hay que recordar que existe una figura tanto en el Comité Coordinador Federal como en los comités coordinadores estatales, que es invitar a otras instituciones públicas a sumarse obviamente a acciones de control de la corrupción. Entonces, creo que este tipo de resultados invita a que se puedan invitar a las secretarias de Finanzas, a las secretarías de Desarrollo Social, a otras instituciones públicas, a estas sesiones, mostrar este tipo de resultados y poder acordar dentro de los propios comités coordinadores estatales acciones puntuales para que exactamente no eliminemos este tipo de riesgos, ¿no? Otra cuestión que también, y es un tercer punto que quiero que nos puede servir, es hace poquito también, hace un mes, se aprobó el programa de implementación del gobierno federal, pero ya también ha habido réplicas, no solamente ya de una política estatal anticorrupción, sino ya también tenemos programas de implementación que se están realizando. Lo dijo muy bien Alfredo, va a haber también sistemas de evaluación y seguimiento, no solamente desde el ámbito federal, sino también desde el ámbito local. Y ahí, por ejemplo, en el caso del federal, en el programa de implementación ya tenemos como uno de nuestros grandes ayudantes a Coneval, ¿no? Perdón. Ahí está bien, sí, perfecto. Tenemos a Coneval. Entonces, este tipo de resultados nos van a ayudar bastante para poder, obviamente, cumplir las líneas de acción de este programa de implementación, pero también este tipo de resultados lo que nos deja es qué variables pueden pasar al modelo de seguimiento y evaluación que va a presentar la Secretaría Ejecutiva en los siguientes meses al Comité Coordinador, ¿no? Eso va a ser muy importante, pero también trasladar este tipo de ejercicios, como bien lo decía también Alfredo, a las Secretarías Ejecutivas Estatales que también van a encargarse de este tipo de ejercicios y obviamente que pasen también estos riesgos a los programas de implementación que van a estar haciendo los diferentes estados. Un último punto que yo quiero decir es que este tipo de resultados también sirven para comprobar algo, ¿no? Hoy en día tenemos, si bien es cierto, una ley general de transparencia, una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, pero hay que recordar que también estas leyes intersectan con cuestiones como la ley de fiscalización, ¿no? La ley general de contabilidad gubernamental, la ley general de desarrollo social, ¿no? No podemos hablar de un sistema nacional anticorrupción sin vernos también en un contexto, ¿no?, en donde este tipo de ejercicios también pueden ser aportantes para otros sistemas nacionales, para otras leyes generales. Yo me llevo que hoy en día, y lo digo porque es una intersección que vemos, ¿no?, en todos estos marcos normativos. Todos estos marcos normativos nos dan la obligación de que se debe de transparentar los padrones de beneficiarios. Y esto lo vemos en la ley de transparencia, lo vemos en la de contabilidad gubernamental, es algo que vemos en la Política Nacional Anticorrupción, lo vemos en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, entre muchas cuestiones. Y hoy vemos que hay un faltante, ¿no? Creo que a veces nos olvidamos que esas bases se van moviendo en el transcurso del tiempo y creo que realmente estos ejercicios ciudadanos aquí exactamente es el espíritu, ¿no? No solamente es que esté en ley,
no solamente que alguna vez se cumplió, sino que los servidores públicos tenemos que tener en cuenta estos estudios para seguir cumpliendo lo que alguna vez tal vez se cumplió, pero que en el transcurso del tiempo dejamos de cumplir. Y dos, seguir siendo servidores públicos proactivos para que de alguna otra manera le abramos al ciudadano estas puertas y podamos a través de este tipo de estudios técnicos con verdadera participación poderlos tomar en cuenta en la decisión pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Roberto Moreno por esta gran explicación respecto de las aportaciones de este proyecto a las labores de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y también a las labores de los sistemas anticorrupción de los estados. Déjenme continuar con la licenciada Teresa Guajardo Berlanga, la titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el estado de Coahuila. Ella nos va a hablar acerca de la aportación de este proyecto a la administración pública, específicamente en el estado de Coahuila. Licenciada, muchísimas gracias por su presencia. Adelante. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días tengan todas y todas ustedes. Para mí es muy grato saludar a la maestra María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, al maestro Alfredo Elizondo, director de GESOC, al maestro Francisco Raúl Álvarez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, al maestro Roberto Moreno, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública del SESNA, a la doctora Ana Olga Rodríguez, profesora del TEC de Monterrey y líder del proyecto, y sobre todo, pero con mucho respeto, felicitándolos a los jóvenes estudiantes que participaron en estos proyectos y, por supuesto, a los representantes de los medios de comunicación. Para la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, la relación con las organizaciones civiles, con instituciones educativas y la comunidad en general es parte fundamental para contribuir al desarrollo de una sociedad civil participativa que coadyuve en las tareas de transparencia y ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. En especial, el proyecto de GESOC, Agencia para el Desarrollo AC, Vigilancia Ciudadana en el uso de los recursos públicos frente a la contingencia sanitaria del COVID-19, que se trabaja en nuestra entidad en coordinación con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna, y con la organización de la Sociedad Civil Participación Ciudadana 29, representa una oportunidad para ver desde el punto de vista de la ciudadanía la información que ponemos a disposición de la comunidad sobre los diferentes programas sociales que implementamos. Estas acciones que se han realizado en conjunto con el acompañamiento de GESOC nos han ofrecido áreas de oportunidad y proyectos de mejora en las cuales estamos trabajando con la finalidad de hacer llegar a la población datos que les sean de fácil acceso, que sean útiles y que puedan reutilizar referentes a estos temas tan importantes. Si bien es cierto, desde el gobierno de Coahuila trabajamos para dar cumplimiento adecuado al marco normativo que rige todas nuestras actividades, en este caso en particular las de transparencia, acceso a la información, adquisiciones y programas sociales, este tipo de ejercicios proactivos nos lleva más allá de ello, con la intención de satisfacer las demandas de la información de la ciudadanía. Implementar mejores prácticas para coadyuvar al control y la eficiente gestión de la administración pública estatal, orientándolas a la mejora administrativa de los programas sociales, sin duda será de beneficio para que se conozca a detalle la ejecución y operación de estos programas, cuyo objetivo es aminorar la carga financiera de las personas que más lo necesitan. En este sentido, desde la Secretaría a mi cargo, realizamos acciones encaminadas a este tema, como el fortalecimiento de la participación ciudadana de la niñez coahuilense con la instalación de Observatorio Ciudadano denominado Pequeños Agentes por la Transparencia, donde se busca, entre otros aspectos,
inculcarles el conocimiento de los conceptos de la transparencia y rendición de cuentas, involucrarlos en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos de los cuales son beneficiarios y que para un futuro próximo, no muy lejano, se conviertan en promotores, en investigadores, en analistas y sobre todo en promover esta participación ciudadana como en este ejercicio lo han hecho también los alumnos del TEC de Monterrey. Con los jóvenes trabajamos, entre otras actividades, en el marco de las jornadas universitarias, donde estudiantes participan como observadores ciudadanos en escuelas primarias y hospitales generales, donde se verifican diferentes programas como el de desayunos fríos y calientes, uniformes y zapatos escolares y realizan encuestas a usuarios para evaluar la prestación del servicio y las instalaciones. Además, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes estatales de adquisiciones y obras públicas, hemos integrado el padrón público de testigos sociales, quienes tienen derecho a voz en los procesos de contratación que se llevan a cabo en las dependencias y entidades cuando se utilizan recursos estatales y tienen facultad para proponer mejoras que fortalezcan la transparencia e imparcialidad en los procedimientos de contratación. Todo esto que les menciono no sería posible sin la coordinación y la suma de esfuerzos de la sociedad civil y el gobierno. Por eso estamos convencidos que proyectos como este impactarán de manera positiva y abonarán a los trabajos que se realizan para seguir construyendo un Estado donde habiten personas que conozcan y ejerzan sus derechos y obligaciones y contribuyan a alcanzar el bien común. Por último, quiero aprovechar la ocasión para refrendar nuestro gran compromiso de continuar trabajando en equipo con las organizaciones no gubernamentales, con instituciones de educación y con la sociedad en general para seguir impulsando la rendición de cuentas y la transparencia en nuestro Estado. A todos ustedes, consideren a Coahuila como un Estado aliado para impulsar los proyectos que tengan en puerta. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Teresa Guajardo, gracias por su participación. Para terminar, aunque no menos importante, vamos a empezar a dar pie a la participación del maestro Francisco Raúl Álvarez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Ángeles, agradecer a la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, la invitación que nos hicieran al Comité de Participación Ciudadana a estar con ustedes en la presentación de resultados de esta iniciativa. A nombre de mis colegas del Comité de Participación Ciudadana les envío un cordial saludo a Juan José, a la doctora Olga, a Alfredo, a Ángeles, Roberto, colegas de muchas batallas. Casi siempre digo esto, pero es cierto, ¿no? En los últimos eventos hemos estado coincidiendo mucho y me parece que es muy importante hacer mención de que desde el Comité de Participación Ciudadana celebramos mucho este tipo de esfuerzos porque, como ya lo vimos en los resultados, son esfuerzos, uno, sin apoyo gubernamental y dos, con mucha apatía por parte de las autoridades para poder fiscalizar los recursos públicos. Y cuando hablamos de corrupción, hablamos de un ataque sistémico a las instituciones. Ser permisivos con la corrupción es ser permisivos con la ilegalidad y con las prácticas que afectan la calidad de vida de las personas. Entonces, más allá de ver la corrupción como un problema, que sí lo es, yo lo vería como un ataque a las instituciones y a la propia sociedad misma y a la democracia. Por eso creemos que es muy importante que ustedes también sepan que dentro de la agenda del Comité de Participación Ciudadana existe también la vertiente para trabajar en la detección de riesgos de corrupción, justamente para hacerlo muy preventivo, ¿no? Y si consideramos que la corrupción, pues en su sentido más amplio de la palabra, no solamente es en términos monetarios, si no es tomar de lo público para beneficios particulares, pues entonces este tipo de actos ilícitos en programas sociales pues no solo se traduce en una afectación al bolsillo de las personas o de todos nosotros, sino puede ser la diferencia incluso entre satisfacer necesidades tan básicas de los mexicanos como la alimentación, preservar la salud y en algunos casos
perder o no su vida. Así de grave es la corrupción en los programas sociales. Y como todos sabemos, bueno, pues diversos estudios nos dan cuenta de que cuando hablamos de programas sociales y hablamos en opacidad de los mismos, pues los sectores más vulnerables de la población son los más afectados, lamentablemente. De ahí que radique la importancia de fomentar y dar seguimiento a estas iniciativas y también saber que no están solos. Es decir, nosotros desde el Comité de Participación Ciudadana tenemos el firme objetivo de hacer que en la lucha contra la corrupción el ciudadano pueda ser ubicado en el centro de la toma de decisiones públicas. Y eso pues obviamente no va a ser sencillo, ¿no? Yo tengo algunas ideas que quiero compartir con ustedes, pero quisiera comenzar felicitando el estupendo trabajo del TEC de Monterrey en esta iniciativa, y es muy sintomático, pero además muy atrevido y asertivo el trabajo que desarrollaron. Puse mucha atención a lo que dijo la doctora Olga, a la cual felicito, también la coordinación de los estudiantes, y felicito a los estudiantes haber hecho posible esto, porque en el fondo de lo que se trató, como vimos nosotros, es de dotar a personas que tal vez no están empapadas de los temas y la formación no es las ciencias sociales y difícilmente conocen el problema y el fenómeno de la corrupción de fondo, pero lo padecen día con día. La importancia de haber generado estas competencias, esta comprensión del fenómeno, que ellos pudieran tener la experiencia de cómo sus acciones, su seguimiento y su vigilancia pueden llegar a tener una incidencia real en las acciones públicas, cómo dialogar con las autoridades, porque eso no lo sabemos, el promedio de los mexicanos no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Eso los empodera, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que fue o es más bien muy ejemplificativo de que en estos asuntos de corrupción y de buen gobierno no necesariamente los expertos tienen que estar involucrados, sino más bien todas las personas posibles, ¿no? Y creo que eso es de celebrarse y es un modelo que se puede replicar en otras esferas. Otra de las cosas importantes que yo quiero resaltar de lo que se ha visto el día de hoy es que y quiero entrar en materia porque uno de los objetivos centrales en una democracia es que exista una participación efectiva de las personas. ¿Para qué? Para controlar justamente los problemas como la corrupción, pero también volverse parte de la transformación social y tener una incidencia real en la toma de decisiones públicas, porque afectan su vida cotidiana. En este sentido es el espíritu justamente de la apertura y del principio de apertura gubernamental la que nos trae a hablar también de fortalecimiento de la democracia en términos de cómo hacemos que los ciudadanos puedan participar, puedan tener capacidades, puedan sentarse a la mesa con sus autoridades y puedan definir en conjunto acciones a seguir, dependiendo del problema. En ese sentido me parece muy relevante y muy preocupante lo que dice Alfredo en el sentido de que el compromiso en materia de riesgos de corrupción en programas sociales de la Alianza para el Gobierno Abierto en México no está funcionando. Eso es sumamente llamativo y además preocupante porque si de lo que se trata la Alianza para el Gobierno Abierto en México es de sentarnos a dialogar ciudadanos y autoridades sobre problemas reales, agarrar al toro por los cuernos, en este caso, como dijo Alfredo, pues no está siendo posible. Entonces, ¿qué está pasando? En estos días he estado recibiendo algunas reflexiones con algunos colegas e incluso con medios de información que dicen, es que creemos que a nivel federal, pero también a nivel estatal y municipal, el problema es la voluntad política de las personas. Y en estos días yo les he estado, de los servidores públicos, y en estos días yo les he estado diciendo, no, a mí me parece que más bien es un desconocimiento de cómo participar, es un miedo a que la sociedad misma puede intervenir, pero evidentemente también es un tema de voluntad política. Para poder transformar la situación actual de las cosas necesitamos voluntad, necesitamos condiciones, y me parece que hoy hago yo un llamado al gobierno federal y a todas las instituciones que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto a que tomen las riendas con seriedad de estos asuntos, en donde son capaces de sentarse con la sociedad civil, porque es a través de esos espacios que vamos a transformar la realidad de México. Ese es el llamado puntual que yo hago. Ahora, me parece bien significativo también que los resultados de esta iniciativa nos den cuenta de que en términos de presupuesto
tenemos muchos riesgos de corrupción en los programas sociales. Y punto número 2, en términos de participación y fiscalización de los ciudadanos. Es decir, no sabemos cómo se están ejerciendo los recursos de los programas sociales, no hay institucionalización de mecanismos de participación ciudadana y por lo tanto no hay una fiscalización real de los ciudadanos en los programas sociales. ¿Esto qué nos lleva? A que existe de todo el proceso en que se diseña un programa social hasta que se ejecuta un gran tramo de discrecionalidad donde los ciudadanos no pueden intervenir, pero tampoco hay información que les permita intervenir. Eso creo que es muy significativo. Me queda algo todavía de tiempo. Yo creo que una de las lecciones importantes de esta iniciativa es evitar en la medida de lo posible el manejo electoral de los programas sociales, como lo dijo también Alfredo, pero también es que no existen mecanismos formales de Contraloría Social que nos permitan controlar el uso discrecional de los recursos cuando hablamos de programas sociales. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos una gran área de oportunidad como comités de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque existen, al menos en el Sistema Nacional Anticorrupción, la figura de comisión ejecutiva que es capaz de llevar este tipo de propuestas de investigaciones y de metodologías al comité coordinador, a decirle al comité coordinador, oye, respetuosamente tenemos todos estos problemas en términos de que no sabemos cómo prevenir la corrupción en los programas sociales. Yo ya tengo una metodología, hemos estado desarrollando estudios. Éntrale, ¿no? Digo, también las autoridades tienen sus prioridades y tienen su agenda pública, política, pero también nosotros, como parte de los comités de participación ciudadana, estamos obligados a aterrizar con ustedes, la academia y la ciudadanía, para poder llevar esas propuestas, esas demandas, esos reclamos, pero sobre todo también esas metodologías que ayuden a prevenir de manera más efectiva la corrupción. Finalmente, yo creo que cuenten el TEC, la iniciativa, los estudiantes GESOC, no me dejará mentir, también hemos trabajado mucho, y la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que sin su trabajo técnico y los vehículos de política pública que ya mencionó Roberto, pues los avances del propio sistema serían menores. El llamado también a la sociedad civil, a la academia, acercarse a sus CPCs, hay gente muy valiosa en los comités de participación ciudadana en todo México y les garantizo que tocando esas puertas podremos generar un poquito más de sinergias un poco más contundentes. Yo creo que es muy bueno en una democracia criticar, pero y más difícil es proponer. Y a veces es ahí donde la sociedad civil fallamos. Pero con este tipo de iniciativas nos damos cuenta que es posible hacerlo. Felicito al Tecnológico de Monterrey, a la iniciativa, a la doctora Ángeles, a la doctora Olga, a Juan José por este esfuerzo y yo les agradezco mucho la atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, gracias Francisco. Tenemos una sección de preguntas y respuestas. Susi, no sé si me apoyarías. ¿Alguien? ¿Gustan hacer una pregunta? Buen día, Luis Pérez Curtá, de Heraldo Televisión. Buen día y gracias por la participación y por sus datos. Habían comentado que había un 75%, no estaba claro el fin de los recursos para hacer los programas del SAT. ¿Se puede aclarar sí, o confirmar si este es el dato, por favor, por su respuesta? Gracias. Sí, claro. Sí, efectivamente lo que decíamos es que solamente para el 25% de los programas que ustedes vieron en pantalla, estos 28, se pudieron identificar los recursos que se ejercieron al final del año. Es decir, no sabemos con certeza pues en qué se gastó el dinero de 3/4 partes de los programas analizados y lo que nos preocupa más en este sentido es que esta práctica, digamos, podría no ser privativa de lo que se analizó, porque al final del día son, digamos, ejemplos que pueden extrapolarse hacia otros hacia el conjunto de los programas, por así decirlo, y desafortunadamente, como se comentaba hace un rato, al no existir, existen, digamos, en el papel, porque hay las leyes, por ejemplo, estatales y la propia ley federal
contemplan la existencia de mecanismos de contraloría, pero al no existir en realidad ejercicios en donde uno pueda contar con evidencia de que realmente está llevando a cabo estos procesos de fiscalización o de revisión, más allá de lo que nosotros estuvimos haciendo, pues esos recursos se ejercen en la discrecionalidad, ¿no? Y al final del día pues no nos permiten conocer de manera efectiva en qué se están utilizando estos programas sociales, que en el particular caso de este proyecto, justamente lo que buscamos es poder analizar aquellos programas que localmente fueran prioritarios en la atención de efectos económicos y sociales provocados por la pandemia en la población. ¿En qué entidades fue ese estudio? No sé si me pudieras apoyar, Juan José, con la lámina, pero digamos, en su mayoría lo que vimos y en lo que nos enfocamos fueron en estados, digamos, mayoritariamente del norte y centro del país. Bueno, está bien la lámina donde están el conjunto de los programas. Para cada uno de estos programas, ahí ustedes podrán ver, por ejemplo, el porcentaje de áreas de riesgo por cada una de las dimensiones. Hay algunos programas que en el área de presupuesto, por ejemplo, presentan un porcentaje superior al 50%. Eso quiere decir que la mayoría de la información que se estuvo solicitando o que se estuvo revisando con respecto al manejo presupuestario, no solamente con respecto a cuál fue el presupuesto que se le aprobó al programa, sino cómo lo utilizó, cómo lo distribuyó territorialmente, son en su mayoría esos programas. Creo que eventualmente también les podemos facilitar la presentación para que ustedes puedan extraer la información, pero ahí viene para cada uno de los estados y programa por programa, pues en dónde está el problema. ¿Alguien más? Buenas tardes, Jesús Velázquez de La Octava. Yo quisiera preguntarles si en este análisis ustedes pueden detectar que había desvío de recursos en alguno de estos 28 programas. Bueno, como tal, lo que prevé la metodología es identificar el riesgo que existe de que esto se pueda dar. Hay un segundo paso que tiene que ver con justamente analizar en particular casos de posibles desvíos de desvíos de recursos. Esa parte ya le corresponde, digamos, a las autoridades que justamente tienen esas atribuciones para poder hacer este tipo de investigaciones. Me refiero a las auditorías, bueno, en términos de control interno, a las propias contralorías de los gobiernos estatales o los gobiernos municipales, a las auditorías superiores de los estados. Esta información, justamente la idea fue presentarla tanto a aquellos que son los responsables de la implementación de los programas, pero también a los sistemas estatales anticorrupción, para que justamente a partir de ahí se pudieran derivar este tipo de investigaciones subsecuentes. En varios estados, como decía, tenemos agendas de trabajo abiertas justamente para poder ir revisando los casos. En otros, la verdad es que, pues desafortunadamente, no ha habido la voluntad para poder tener una respuesta favorable, y por eso también es que comentaba yo que la idea es que este tipo de actividades ya no necesariamente se estén realizando, digamos, a partir de la voluntad de instituciones como GESOC y también en colaboración con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, sino que eventualmente puedan, digamos, llegar a un grado de institucionalización en donde, pues esto ya no sea como de, si yo gobierno municipal tengo observaciones sobre riesgo de corrupción, pues a lo mejor te atiendo o no, sino que más bien ya sea una responsabilidad. Hacia allá queremos, digamos, que llegue el asunto de los ejercicios, pero por supuesto todos los hallazgos que fuimos identificando los hemos estado informando a las autoridades locales competentes. ¿Tenemos alguna otra pregunta por aquí? ¿Cuál fue la reacción de los gobiernos municipales y estatales ante la posible corrupción en los programas sociales? Ok, de acuerdo. Bueno, hasta ahora de los 28 programas no hemos tenido todavía una reacción de todos los gobiernos. Yo puedo hablar de particularmente el caso de Coahuila, que como ya se ha mencionado hemos tenido una respuesta muy favorable desde el principio, y creo que también es importante mencionar que el proyecto original de GESOC, hasta donde nosotros como TEC lo teníamos contemplado, era la entrega de los resultados de la evaluación y las recomendaciones. Pero ahora justo estamos trabajando en una agenda de seguimiento a las recomendaciones. Yo estoy muy contenta, de verdad les compartía que la semana pasada ya estuvimos trabajando con la Secretaría de
de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y también la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación Pública, porque son las secretarías que están al frente de los programas que se evaluaron. Y a mí me ha parecido verdaderamente sorprendente que en función de las 6 dimensiones que propone la metodología de GESOC, en función de eso fuimos revisando prácticamente variable por variable, con la intención por parte de las autoridades justamente de irnos informando si había algún aspecto que no hubiéramos podido evaluar bien por falta de información y que existía, nos lo empezaron a compartir, clarificar cómo se entienden incluso algunos de los conceptos. Entonces, yo creo que se ha abierto verdaderamente una beta de oportunidades para el seguimiento a las recomendaciones. En el caso de Coahuila, pues es el ejercicio más claro que hemos tenido, y como bien decía Alfredo, hay ya en algunos otros estados, en el caso de Zacatecas, Chihuahua también, que han estado muy interesados, incluso los sistemas estatales también anticorrupción, muy abiertos a seguir trabajando en una agenda del seguimiento a las recomendaciones. Sí. Para la licenciada Teresa Guajardo, ¿hay algún compromiso de alguna autoridad para atender observaciones presentadas por los alumnos? Tere, ¿escuchaste la pregunta? Hay una pregunta para ti. No escuchaste la. ¿Puedes repetir la pregunta, Susi, por favor? Sí. ¿Quién es para ti? ¿Se escucha ahí, licenciada? ¿Hay algún compromiso de alguna autoridad para atender las observaciones presentadas por los alumnos? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el compromiso aquí con este ejercicio es precisamente no solo detectar esas áreas de oportunidad que resultaron a través de este monitoreo a través de la herramienta proporcionada, sino que una vez que ya nos dieron los resultados, hemos establecido una agenda de trabajo con las instituciones ejecutoras precisamente para dar el seguimiento al cumplimiento de esas observaciones. Está el compromiso dado tanto por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para hacer el puente de comunicación, el enlace, hacer el acompañamiento, pero también hay el compromiso de las secretarías que implementan y ejecutan estos programas. Ya tenemos algunos avances, tenemos fechas en próximos días precisamente para revisar estos avances, y bueno, es la idea, en lo que se trata, que no solamente se quede en un diagnóstico, sino que se trabaje para cumplir con lo que la ciudad desea conocer y se señale en los términos que la ciudadanía lo quiere conocer. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo otra pregunta aquí. No sé si la quiera contestar Roberto o Francisco. ¿Cuál es el efecto que tendría en los programas sociales, en la fiscalización de los programas sociales, eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, creo que lo acabamos de ver muy claro, ¿no? Que es exactamente, y lo dijo aquí Francisco, la Secretaría Ejecutiva también es parte de esta comisión ejecutiva, ¿no? Uno de sus grandes atributos es exactamente analizar, junto con el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, estas posibles metodologías de riesgos de corrupción, indicadores, pero también ya lo vimos, ¿no? Hay también normativa que hoy en día no se está cumpliendo, que hay que llevar este debate al propio seno del Comité Coordinador, no solamente como un debate político, sino un debate técnico de cómo se puede realizar. Hay que también recordar que la Secretaría Ejecutiva tiene un espíritu transversal, o sea, es decir, puede recomendar a un órgano autónomo, como puede ser la Auditoría Superior, de poder tal vez realizar cierto tipo de fiscalización en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana
a ciertos programas sociales que nosotros veamos o evaluemos con nuestras metodologías, pero también tiene toda una red de secretarías técnicas en donde puede llevar también este tipo de resultados, ¿no?, a los comités estatales anticorrupción, ¿no? Entonces, uno también de los elementos muy importantes de la Secretaría Ejecutiva es que tiene que entregar al Comité Coordinador en los próximos meses el sistema de evaluación y seguimiento de la Política Nacional Anticorrupción y de su programa de implementación. Y, por ejemplo, este tipo de estudios nos hacen ver qué variables se pueden incorporar, pero no solamente para medirse en el gobierno federal, sino de forma sistémica en las 32 entidades federativas. Y algo que se sabe muy poco es que la Secretaría Ejecutiva tiene que emitir anualmente un informe de las 32 entidades federativas de cómo van avanzando en su cumplimiento de la Política Nacional Anticorrupción, ¿no? Esta tarea obviamente no puede ser exclusiva solamente de un poder ejecutivo o solamente de un poder judicial, sino que tiene que ser de un brazo técnico transversal y de ahí de la valía de la Secretaría. No sé si… Sí, para Francisco, por favor. ¿Se presentaron denuncias por los hallazgos de corrupción en programas sociales? No se han presentado denuncias ante el CPC por actos de corrupción en programas sociales, pero sí insistir que nosotros no somos un ente que fiscalice o que sancione actos de corrupción, pero obviamente orientamos a las personas a que puedan presentar sus denuncias frente a las autoridades competentes para poder hacer investigaciones sobre corrupción en programas sociales o corrupción de cualquier tipo, pero no, hasta ahora no. Muchas gracias. Serían todas. Bueno, si no tenemos otra pregunta aquí, pues quiero agradecerle nuevamente a todos nuestros ponentes, a todos los medios de comunicación que nos hicieron el favor de estar aquí para cubrir los resultados, la presentación de los resultados de este proyecto. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Recordarles que la grabación de este evento va a estar disponible en el Facebook de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, ITAC-TEC, y también va a subirse el video en el canal de YouTube de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.